Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Para esto damos espacio a nuestra primera sección, Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, tu programa Inteligencia Empresarial, siempre tenemos temas candentes, temas interesantes para todo lo que tiene que ver con el sector de los negocios y el mundo empresarial. En el día de hoy tenemos una invitada de lujo, la senadora Paola Holguín. Primero que todo, senadora, bienvenido a tu programa Inteligencia Empresarial y en el tema que nos acompaña, Economía Sostenible con Paola Holguín. Muy buenos días, noches, tardes, a la hora que nos vean. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Y bueno, súper importante hablar de este tema porque yo creo que combina dos necesidades de Colombia y el mundo, que es el crecimiento económico con el cuidado de la sociedad y del medio ambiente. Entonces, muy contenta de poder estar hoy aquí. Gracias, Paola. Lo toca inicialmente la parte económica, la parte social y la parte del medio ambiente. El trípode esencial de la economía sostenible, pero para entrar en detalles, Paola, realmente cuéntanos un poco de esa experiencia académica que tienes, que vi que has adelantado estudios en economía, en seguridad pública y que estás muy metida en todo lo que tiene que ver también con lo que tiene que ver con economía sostenible. Adelántanos un poco de también cómo la economía se ve afectada por ese terrorismo y esa insurgencia, que la cual también tienes estudios, de esa experiencia, cómo has llevado a cabo, cómo has relacionado tus estudios con tu experiencia profesional. Sí, yo soy periodista de formación, luego hice una maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo justamente, luego una maestría en seguridad y defensa en la Escuela de Guerra y después en Estados Unidos hice curso en seguridad y defensa y en contraterrorismo y contrainsurgencia. Y uno se da cuenta de varias cosas. Primero, la economía es una ciencia bien interesante porque se mueve no solo por hechos, sino por percepciones. Y por eso uno encuentra que temas como el terrorismo tienen una influencia directa en el tema económico. Tienen una influencia directa, no solo porque sube los costos en general en el sistema, sino también porque genera percepción de inestabilidad. Entonces, es muy particular. En Colombia, en una época, las empresas medían los costos del terrorismo dentro de las cuentas. Entonces, tenían que incluir, por ejemplo, el pago de vacunas. Estaba en la universidad cuando yo vi eso. Claro, entonces es muy triste que en el país en un momento se tenía que medir dentro de los costos de las empresas, dentro de los costos de producción, pues cuánto nos costaba el terrorismo. Y todo, uno empieza a ver que todo tiene relación y es como una especie de círculo virtuoso. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hay más seguridad, cuando hay más estabilidad jurídica, hay mayor crecimiento económico. Mayor inversión. Hay más inversión. Claro, es muy difícil atraer inversión cuando hay riesgo de inestabilidad jurídica o física. Total. Entonces, uno empieza a ver que en todos esos temas hay una interrelación. Y por eso a mí me parecía tan importante, a pesar de que la gente creía que no había ninguna relación en lo que yo estudiaba, eso le permitía ver a uno un poquito desde arriba. Tener otra óptica. Otra óptica, y una óptica que no, a veces se buscan soluciones se cree que los problemas son muy simples y que las soluciones vienen como por arte de magia, y cuando uno no tiene una visión integral o global, uno termina con fórmulas fallidas. Yo creo que es muy importante uno ver la interrelación que hay entre todos los elementos para poder buscar alternativas de solución de verdad integrales. Eso nos habla de geopolítica, lo que tiene que ver con todo el entorno, y precisamente yo a veces a mis empresarios a los cuales apoyamos, no precisamente el objetivo se alcanza porque tú lo veas hacia el frente. Tú tienes que mirar qué tienes a tu alrededor, qué tienes en tu entorno para tú poder llegar a ese objetivo de la manera más óptima y más adecuada. Pero Paola, entrando, como lo dijimos ahorita en detalle, ¿cómo podemos definir esa economía sostenible?
¿cómo la puede definir Paola Holguín bajo la experiencia de la formación académica que tienes? Yo creo que cuando uno está hablando de economía sostenible, uno tiene claro que tiene que existir un trípode, que es el desarrollo económico, el respeto al medio ambiente y al ser humano como tal. Y uno encuentra, por ejemplo, que cuando uno habla de economía sostenible, tiene que trabajar de recursos naturales, de las 3 R's, de reciclar, de reducir, de reutilizar. Uno tiene que tener una conciencia que no son infinitos, que son recursos finitos, conciencia ambiental. Uno tiene que comprometerse así con el medio ambiente, uno tiene que buscar, por ejemplo, el uso de fuentes limpias. Y a raíz de todo este tema de economía sostenible, uno encuentra experiencias interesantes como la economía circular. Excelente aporte. Yo estuve viendo el caso de Suecia, yo visité Suecia y viendo que es uno de los grandes ejemplos de economía circular, donde ya llegaron a niveles donde se hace, por ejemplo, minería de residuos sólidos. Ellos ya compran basura, por llamarlo de alguna manera, porque mediante residuos sólidos producen energía. Y han logrado una economía circular, entre comillas, tan perfecta que ya ni siquiera tienen residuos sólidos y tienen que comprarlos. Y yo veía cosas impresionantes. Allá, por ejemplo, reutilizan las aguas sucias, ¿no? Entonces las limpian de tal manera que vuelve a quedar potable y con esa agua hacen cerveza. Y yo les decía, ¿y por qué no la venden simplemente como agua sabiendo que ya queda tan limpia? Y me decían, porque seguramente al consumidor del agua le da desconfianza, pero con la cerveza es capaz de correr el riesgo y probar. Pero allá yo veía cosas maravillosas y yo pensaba, por ejemplo, que el tema del reciclaje era muy complejo en Suecia y resulta que no. Allá la división la hacen en toda parte, en las oficinas, en las viviendas. Es una clasificación muy simple de residuos y casi todo se puede utilizar para energía o se reutiliza en otras cosas. Yo creo que ahí, doctor Julio, hay una cosa importante en Colombia. Y es que por primera vez en este plan de desarrollo del gobierno que está terminando se hizo una apuesta por la economía circular. Se hizo una apuesta muy grande por el tema de transformación energética, de transición. A ver, es que yo no sé si se vale hablar de transición energética porque alguna vez en una conferencia escuchaba que Colombia tiene una matriz energética tan limpia que más que transición deberíamos hablar de una profundización de esa matriz limpia de energía. Entonces, yo creo que ahí hay también un tema interesante y es Colombia está mirando ya esa economía sostenible como una política de gobierno, como que tiene que ser ojalá una política de Estado, porque además nosotros tenemos un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible que también nos obliga. Esa es la base fundamental para que podamos subsistir en el mundo, como lo dice Paola Holguín. Damos espacio a unos cortes comerciales y retornamos con este tema interesante, economía sostenible, con la senadora Paola Holguín. En Inteligencia Empresarial damos espacio a nuestra sección Impacto Económico. Precisamente hablando con la senadora Paola Holguín. Paola, ¿cómo se aplica a la geopolítica los objetivos de desarrollo sostenible en esta economía sostenible, precisamente que es el tema del programa? Varias cosas. La primera es porque cuando nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible hay metas en reducción de pobreza, en hambre cero, en empleo de calidad, en tema medioambiental. Entonces ahí se cruza todo lo que tiene que ver con economía sostenible, porque finalmente todos los temas de una u otra manera, esos objetivos terminan impactando directamente. El tema del agua, el tema del acceso de los ciudadanos a un agua limpia. Todos esos temas se van cruzando cuando uno habla de economía sostenible. Y yo creo que ahí hay varios temas importantes. Muchas veces la gente cree que estos son temas muy complejos y que es muy difícil educar en estos temas. Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo soy una mujer de casi 50 años. A mí en el colegio nunca me hablaron de reciclaje. En esa época de eso no se hablaba.
hoy es inconcebible no reciclar. Y yo, a pesar de ser una mujer tan mayor, pues logré aprender a fuerza de estar repitiendo y repitiendo. Entonces yo creo que la cultura de la gente sí se puede cambiar. Claro que sí. Hoy uno de los niños ve que en las guarderías, yo tengo una sobrinita que va a cumplir 3 años, Leticia, y ella me dice, yo soy guardiana del planeta. Y ella, por ejemplo, desde la guardería tiene una conciencia, una profunda conciencia medioambiental. Y ahí también, doctor Julio, y yo sé que esto me va a costar que me lluevan críticas, yo en esto también creo que uno no se puede ir a los extremos. No. Y tiene que lograr un equilibrio, y por eso a mí me gusta tanto la frase que usaba el presidente Duque de conservar produciendo y producir conservando. Y es, uno tiene que lograr ese equilibrio porque no se puede paralizar el desarrollo, pero tampoco se puede hacer un desarrollo a expensas de la casa común, que es el planeta. Así es. Entonces, ese equilibrio yo creo que es fundamental cuando uno habla de economía. Nosotros, dentro del modelo financiero que hemos desarrollado, emprendimiento empresarial, precisamente lo hicimos pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, que lo llamamos, y lo van a ver ahí en pantalla, estrategias de desarrollo sostenible, que es precisamente lo que nos habla la senadora Paula Holguín. Ahí está la generación de empleo, salud, bienestar y educación de calidad, sociedad incluyente, sostenimiento ambiental y ecológico, lo que hablaba ahora de las políticas de gobierno, crecimiento económico, innovación sostenible, sociedades sostenibles, producción y consumo responsable, lo que hablábamos del presidente Iván Duque, seguridad corporativa y cohesión estratégica. En eso está basado el modelo financiero, pero también está basado en la geopolítica, que también los vamos a ver ahí en pantalla, lo que tiene que ver con la geopolítica empresarial, y es donde precisamente, senadora, lo que tú decías es tener en cuenta lo que es el recurso humano, lo que es la sociedad, tener en cuenta el medio ambiente, que sin eso no podemos dañar la casa por querer ejecutar cualquier idea de negocio, el Estado, tener una estrategia, y ahí hace parte nuevamente la geopolítica, la seguridad corporativa para poder tener acceso a las redes, el recurso humano interno de la empresa, senadora, como también esa formación empresarial que debe de tener a nivel interno, transformación digital, recurso humano y academia. Entrando en eso, ¿cuáles serían los riesgos para las empresas al no tener una protección en seguridad pública, de lo que hablábamos ahorita del efecto que tenía el terrorismo? Pero ojo, hay dos tipos de terrorismo. Está el terrorismo que estamos viendo actualmente, que está pasando Rusia-Ucrania, que aquí tuvimos a Anabel desde Kiev, Ucrania, transmitiendo de un refugio cuáles eran los efectos del terrorismo en las empresas, de ese tipo de terrorismo. Pero también existe ese terrorismo urbano que estamos viendo, con todo el respeto, que pasan en los medios de comunicación, donde los mal llamados colectivos o primeras líneas están atacando los bienes públicos y privados. Si no tenemos una seguridad pública, doctora, tú lo dijiste ahora, senadora, ¿cómo vamos a poder tener una mayor inversión? Hay varias cosas, y nosotros lo vimos en los hechos tan lamentables que sucedieron creo que el 10% de las manifestaciones y marchas que se presentaron en Colombia requirieron intervención del ESMAD porque se estaba presentando violencia, vandalismo y terrorismo. El 90% fueron pacíficas. La fuerza pública no intervino, pero en otras sí se presentaron hechos que obligaron a la fuerza pública a intervenir. Y mire, eso genera muchos costos. Todos vimos cómo tenían que sacrificar los pollitos porque no llegaba el alimento a tantas granjas en el Valle del Cauca o en los departamentos del norte del país. Todos vimos cómo empresas tuvieron que cerrar, y a uno le decían los empresarios, yo le sobrevivo a la pandemia, pero no le sobrevivo un mes más al paro, porque usted la pandemia sabe que tiene que estar cerrado, que puede abrir con medidas de bioseguridad, pero pasaba que en empresas no dejaban entrar a los trabajadores. Eso pasó, por ejemplo, en varias empresas del Valle del Cauca. En Cundinamarca pasaba que no llegaban insumos. Se perdían los alimentos. El puerto de Buenaventura, 36 días cerrado. Usted sabe lo que implica el puerto más importante de Colombia, por donde entra y sale la mercancía, que esté bloqueado, que esté cerrado, que esté paralizado 36 días. Los sobrecostos, es que eso es toda una cadena. Entonces, usted había pedido una producción a China. A usted allá le cobran el bodegaje porque no le pueden enviar, porque aquí no pueden recibir, o lo que usted tiene aquí no puede descargar y no puede enviar. Eso es una gran cadena de sobrecostos. Y hay otra cosa
que respetuosamente yo le pido que incluya en ese estudio magnífico que ustedes están haciendo, ciberseguridad. Hoy un gran problema en las empresas tiene que ver, yo hace poco, hace creo que unos 15 días estuve en Panamá con varias personas de América Latina y de Estados Unidos estudiando la criminalización del ciberespacio. Y usted empieza a encontrar cosas como esta. A una empresa la hackean, le roban la base de datos y después la extorsionan para no hacer pública la base de datos y la vulnerabilidad de la empresa. Entonces, yo creo que a todo esto que hemos visto de terrorismo, de todo el tema de terrorismo urbano, de delincuencia común, de delincuencia organizada, hoy tenemos que sumar un factor que es fundamental en las empresas, que es el tema de ciberseguridad. Total. Que uno lo empieza a ver y empieza a conocer casos de cómo la seguridad empieza a ser afectada de otra manera a partir de los ciberataques. Es otro tipo de ataque. Es otro tipo de ataque y además es un ataque mucho más difícil porque puede ser una sola persona sentada en un computador hackeando tu base de datos. O puede ser sistemático. O puede ser sistemático como pasó y ahí también uno tiene, en eso de geopolítica, uno ve, perdón que yo a veces me voy por las ramas, pero es que me emociona encontrar varios temas. Ahora para las empresas, el sobrecosto cuando se dieron cuenta que eran chino-dependientes, que mucha de la producción dependía de China. Ahora el gran problema que estamos viendo hoy cuando encontramos que un hacker con un clic puede poner en jaque todo un sistema. Logístico. Claro, o con un agravante. En los paros y bloqueos en Colombia, muchas de las acciones se coordinaban a través de Telegram. Cuando nosotros entramos a ver por qué Telegram no bloqueaba esas cuentas, pues no lo hace hasta que no exista una prueba judicial de que es una organización terrorista. En ese momento nosotros no sabíamos que era la primera línea, no había nada, no había una orden judicial, no había nada, y ellos lograron operar todo el tiempo a través de este sistema. Con el ciberdelito, ahí lo dice la senadora Paola Holguín, y quiero decirle algo, lo que dijo la senadora con respecto a los bloqueos que hubo en el puerto y en toda Colombia. ¿Cuál fue el efecto de eso? La inflación como la tenemos. No te lo pierdas. Inteligencia empresarial. Ya retornamos. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Política Empresarial. En Política Empresarial de tu programa Inteligencia Empresarial, en Colombia se llama economía sostenible o economía del bien común. ¿Sí la logramos tener, Paola? ¿Tú sí crees que tenemos esa economía? Yo creo que ese es el punto de llegada. Allá es donde tenemos que llegar. Ya uno ve algunas empresas que han sido exitosas promoviendo en su interior modelos que buscan esta economía del bien común. El bien común tiene 3 pilares. El respeto a la persona en cuanto tal es uno de los pilares. Un segundo pilar tiene que ver con el bienestar social y el desarrollo. Y un tercer pilar tiene que ver con la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Así es. Esos son los 3 pilares genéricos del bien común y eso tiene que operar también en la economía. Yo creo que en Colombia se vienen haciendo esfuerzos cuando hablamos de economía sostenible, cuando hablamos de empresas BIM, cuando hablamos de todo el esfuerzo para economía circular. Yo creo que cada vez más las empresas vienen entendiendo que el sistema de libertad de mercado es un sistema que logra legitimarse en la medida en que es responsable con los trabajadores, con los inversionistas, con el medio ambiente, con la sociedad. En un momento se llegó a pensar, yo diría que a desfigurar el capitalismo, creyendo que solo se le tenía que responder al inversionista. Hoy nos dimos cuenta que no, que la economía solo es sostenible si se preocupa por todos, si se preocupa por el trabajador, por el cliente, por el inversionista, proveedor, por la sociedad, por el proveedor, por el medio ambiente, por todos los que de una u otra manera terminan siendo tocados o aportando a las empresas. Yo creo que hacia allá vamos, yo creo que cada vez nosotros tenemos más conciencia
de cómo una economía sana se construye con empresas sanas, con empresas sostenibles, con empresas responsables. Por eso hoy no es extraño ver empresas que buscan sellos de calidad. Por eso hoy no es extraño ver, por ejemplo, en el sector agropecuario, muchas empresas que cada vez buscan hacer una producción certificada con altísimos estándares de protección medioambiental, como el sello Rainforest, por ejemplo. Uno ve cómo cafeteros, aguacateros, cómo tanta gente de distintos sectores hacen esta apuesta. Uno ve en el sector empresarial e industrial tantos sellos de calidad que tienen que ver no solo con calidad medioambiental, sino también con responsabilidad social. Y yo creo que ahí hay un tema bien importante, y es cómo también se viene trabajando todo este tema de energías renovables. Uno ve, yo vi un caso muy bonito y siempre me gusta poner el ejemplo de una minera aquí en Antioquia que se llama La Margarita. Es una empresa minera de carbón que es ecominería, porque en el mismo entorno convive la minera, la producción ganadera y una cría de pollitos. Pero extra, mucha de esa producción se hace con energía a través de paneles solares. Entonces uno ve que sí es posible, y eso es posible en distintos sectores. Hay mucha gente que se volvió enemiga, por ejemplo, de la ganadería, y uno ve hoy cómo se vienen desarrollando procesos de ganadería sostenible, donde hay transformación genética de la alimentación y de un montón de cosas para lograr una ganadería cada vez más responsable con el medio ambiente, y eso pasa en cada uno de los sectores. Yo aquí podría hablar horas de lo que vienen haciendo cementeras, de lo que vienen haciendo distintas industrias para lograr impactar de una manera mucho más positiva el entorno. Y sectores que uno pensaría que no pueden trabajar de manera sostenible, porque piensas que con el carbón de qué manera sostenible puedes trabajar, pero fíjate que sí se puede. Precisamente, Paola, vos que has estado ahí escuchando de pronto las cosas que hemos venido desarrollando dentro del grupo empresarial, ¿sí piensas que a través de este modelo financiero de emprendimiento en economía sostenible, emprendimiento empresarial que estamos liderando, y te lo anticipo, con FENALCO Antioquia, piensas que a través de este modelo, implantándolo, llevándolo a los comerciantes, podemos llevar a que Colombia sí tenga esa llamada y anhelada economía sostenible? Ahí tenemos el modelo de emprendimiento empresarial en economía sostenible, Paola, donde tú misma lo has dicho. Trabajar en el ser humano como persona, pedagogía del talento humano, obviamente darle las herramientas de cómo hacer un emprendimiento, tocarle lo que es la transformación digital, donde ahí se va a tocar también el tema de ciberseguridad. Está la parte de estrategia administrativa, de cómo llevar las cuentas, el costo, el gasto, la parte contable, tributaria, comercial. Está la parte geopolítica, todo lo que es el stakeholder de la empresa, como también ese gobierno corporativo que deben de llevar adentro las empresas. ¿Pensarías que de esta manera podemos aportarle un poco a que Colombia pueda llegar a esta economía sostenible? Yo creo que sí, yo creo que es muy importante la formación empresarial desde pequeñitos. A mí me sorprendió leyendo una de las muchas biografías que hay de Angela Merkel, cuando se hablaba de cómo en Alemania es un principio la austeridad y el ahorro, es una forma de vida. De hecho, allá existe el Día Nacional del Ahorro, y es muy normal que los niños en el colegio hablen de su libreta de ahorros, y uno empieza a ver que desde pequeño se puede dar esta formación. En Colombia se ha ido avanzando poco a poco. Antes no se hablaba de emprendimiento, ya luego se empezó a hablar de emprendimiento, fue en las universidades, y yo creo que poco a poco tiene que tratar de irse permeando todas las capas. ¿Por qué? Porque uno encuentra que el colombiano es muy creativo, es muy trabajador, pero no le hemos dado las herramientas suficientes para poder convertir toda esa potencialidad en negocio. Formalizarlo. Claro, además porque muchos negocios mueren a los pocos años porque nos falta acompañar más, y ahí tenemos que acompañar todos. Tiene que acompañar el sector público con políticas diferenciales por sectores, por madurez de los negocios, tiene que apoyar la academia, tiene que apoyar la sociedad. Yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo, esas capacidades intrínsecas del colombiano, y mire, es increíble,
sobre todo acá en Antioquia, lo que pasa con la gente del oriente antioqueño. Donde usted va, los sanandresitos son de los del oriente antioqueño, las panaderías son de los de Marinilla. Uno empieza a encontrar que aquí hay una capacidad bien especial. Y en general en Colombia, en todos los departamentos, uno encuentra esa capacidad. ¿Qué necesitamos? Acompañar y guiar para que los negocios no mueran, generar un entorno, un ecosistema favorable para estos emprendimientos. Yo creo que eso es fundamental, y la formación desde pequeñitos. Así es como lo dice la senadora Paola Holguín, y aquí en tu programa Inteligencia Empresarial te entregamos las herramientas. Paola, de antemano, gracias por acompañarnos. Pienso, siento y nos hemos dado cuenta que siempre nos hace falta espacio para poder compartir más temas interesantes. Recuérdalo bien, si te caes es para levantarte, si te levantas es para continuar, si vas a continuar es para llegar, y cuando llegues te darás cuenta que lo mejor está por venir. Inteligencia Empresarial, no te lo pierdas.